¿Cómo están, estimados alumnos? La clase de hoy vamos a ver las ecuaciones diferenciales. Primero hay que preguntarse qué es lo que es una ecuación diferencial. Acá podemos ver lo que es una ecuación diferencial, ¿ya? La que podemos definir como lo siguiente. Es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿A qué nos referimos con variables dependientes e independientes? Por ejemplo, en esta ecuación, que es dy sobre dx es igual a 0,2 por x por y, aquí la variable dependiente vendría siendo y, ¿ya? Y la variable independiente vendría siendo lo que es x, es decir, y depende de x. Entonces, definimos variable dependiente porque depende de una u otra variable. Pueden ser incluso más variables, puede ser dependiente de x, de t, de z, etc. Eso es una ecuación diferencial. ¿Para qué sirve o cuál es la aplicación de una ecuación diferencial? Por ejemplo, acá podemos ver un objeto en caída libre. Con esta ecuación podemos determinar la posición en todo momento del objeto. También podemos calcular la velocidad del paracaidista por esta ecuación, que también es una ecuación diferencial con respecto a la velocidad en que se mueve el paracaidista o en que desciende el paracaidista. Otro ejemplo es en la descarga de un estanque, donde podemos en todo momento medir la altura del nivel que se está descargando de agua, ¿ya? A través de esta ecuación, que es de velocidad, la derivada de la altura o de posición. Otra ecuación importante es un circuito RLC con una fuente de tensión sinusoidal. Entonces, la ecuación de corriente está expresada en este sistema de ecuaciones diferenciales. También importante poder ver las deformaciones de algún objeto, también especificado como una ecuación diferencial, el movimiento de un péndulo o en una población donde hay depredadores y presas. También se puede estudiar el modelo de ecuación diferencial. Acá podemos ver también que existen diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos distintas notaciones para cada una de ellas. Las más utilizadas son las dos primeras, que vendrían siendo la notación de Leibniz o la notación primada. Para la notación de Leibniz tenemos la que anteriormente vimos, que es dy sobre dx, o de 2i sobre dx2, de 3i sobre dx3, así sucesivamente. Para la notación primada tenemos i', i2', i3', i4', in', etc. Existen otras que es la notación de Newton, utilizada mayormente en física, que es x punto, x2 punto, x3 punto. O notación de subíndice, que es u subíndice x, u sub i, o u sub xx, u subíndice doble i, etc. ¿Ya? O u sub xi. En la notación de Leibniz podemos localizar rápidamente cuál es la variable dependiente e independiente. Por eso es que estas dos son las más utilizadas. Aquí estamos diciendo que y depende netamente de x, ¿ya? En una ecuación diferencial. ¿Cómo podemos clasificar las ecuaciones diferenciales? Tenemos tres tipos de clasificación: por tipo, por orden, linealidad o grado. Vamos a ver ahora la primera clasificación. Entonces, la clasificación por tipo. Primero vamos a definir qué es lo que es una EDO o una ecuación diferencial ordinaria. La ecuación diferencial ordinaria es que solo la función ordinaria, si la función desconocida o la función que vamos a analizar o vamos a derivar en este caso, depende de solo una variable. Es decir, ejemplo de ecuación diferencial ordinaria es que y acá depende solamente de x. Por lo tanto, esto es una EDO o una ecuación diferencial ordinaria. Y depende de la x. Ahora, una EDO sí puede contener más de una variable dependiente. Es decir, por ejemplo, x
depende de t e i depende de t. Aquí tenemos solo una variable dependiente, que es t. Es decir, cualquier variable dependiente puede tener una única variable dependiente. O sea, cada variable independiente tiene una única variable dependiente. En este caso, de x a de t, de y a de t. ¿Ya? Solamente t es la variable que es la independiente. Acá estamos diciendo que x depende de t e y depende de t. Es la misma variable por la cual estamos derivando, se podría decir. Otro tipo de ecuación diferencial es una ecuación diferencial parcial, o EDP. ¿Ya? Esto lo podemos ver claramente porque depende ya de más variables. Anteriormente dependía de una sola, ahora puede depender de distintas variables. Por ejemplo, acá tenemos la derivada parcial de q sobre x, donde q depende tanto de x como de y. ¿Ya? O sea que aquí hay una dependencia de dos variables, no solamente una como la anterior. Y acá tenemos de sigma también sobre dr, de sigma sobre de teta o de sigma sobre de phi. En este caso, sigma depende tanto de r, de teta o de phi. O sea, hay una dependencia de tres variables. Eso ya sería una ecuación diferencial parcial, estas dos, con sus respectivas derivadas parciales. Eso no hay que olvidar. Otra clasificación importante es por el orden de esta derivada, o sea, ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver que el orden es el orden de la mayor derivada involucrada en la ecuación. Acá tenemos derivada de 2 sobre x, o sea, de 2y sobre dx2. Es decir, la derivada es de orden 2 porque acá tenemos de 1x sobre di1. Acá hay un 1 implícito que no se coloca. Entonces, el orden de esta derivada lo entrega el mayor número que está dentro de la notación de y a de x. En este caso es el 2. Entonces a esta ecuación diferencial la llamamos de segundo orden. En caso de que acá hubiese un 3, por ejemplo acá hubiese existido un de 3x a de y3, esta derivada hubiese sido de tercer orden. ¿Ya? Eso hay que diferenciar y entenderlo. Entonces, una forma general de ver una ecuación diferencial ordinaria es por el orden, ¿ya? Una función que dependa de n variables, el orden está dado por el número n, ¿ya? de esa derivada, de y. Entonces, va a depender del número de derivadas que tenga la función. En este caso, la ecuación 4xy' más y igual x, ¿ya? Una forma general de ponerla es dejando solamente y' en un lado. Y podemos ver que la ecuación de esta EDO o sea, el orden de esta EDO es orden 1. Ahora, anteriormente vimos el orden, ahora vamos a ver el grado. ¿Ya? Y el grado se identifica como el grado algebraico de su derivada al mayor orden, perdón, es el exponente de la derivada de mayor orden, ¿ya? O la potencia que está en la derivada de mayor orden. En este caso, el grado de esta ecuación diferencial es grado 3 porque el exponente de la mayor orden de derivada es el 3. ¿Ya? En este caso, el orden de esta ecuación es orden 1 y grado 3, es de tercer grado. Vamos a analizar algunos ejercicios. Tenemos la siguiente ecuación diferencial, la letra A. Entonces vamos a determinar el orden y el grado de cada una. ¿Ya? En este caso, vamos a ver el orden primero. El orden es la mayor derivada de la función y.
En este caso, la mayor derivada tenemos acá el 4. Acá tenemos 2 y acá tenemos 1. Por lo tanto, 4 es el orden de esta ecuación diferencial. Es decir, es de orden 4. Y el grado es la potencia que está en la mayor derivada. En este caso, la potencia es 2. Por lo tanto, es de orden 4, grado 2. Independiente que acá hay un grado mayor. Solamente se considera el grado del mayor orden de derivada. En este caso, en la letra B, en la ecuación diferencial B, vamos a ver el orden mayor, en este caso 2, 1, 2, por lo tanto 2 es el orden de esta ecuación diferencial, de orden 2, y el grado, acá es grado 1 y acá es grado 3. ¿Ya? Como estas dos tienen el mismo orden, el mayor de esto, potencia, es el grado. Por lo tanto, la ecuación B es una ecuación diferencial de orden 2, grado 3. En el caso de que en una ecuación diferencial de este tipo haya un radical, o sea, una raíz, hay que resolverla aplicando métodos algebraicos, es decir, elevarlo al cuadrado, cambiar variables, sumar, restar, etc. La idea es que esto quede expresado en potencias, no raíces, ¿ya? Por lo tanto hay que hacer modificaciones algebraicas. Acá hay una serie de ejercicios para que ustedes resuelvan. Esto yo los voy a subir en una guía, ¿ya? Como ejercicios resueltos para que ustedes los vean. La idea de estos ejercicios es que ustedes los puedan hacer en sus casas y ver y compararlos con la guía que les voy a subir de ejercicio, ¿ya? Entonces, para practicar aquí les subí unos ejercicios. Esto lo tienen que hacer ustedes. Una vez que vimos ya la clasificación de las ecuaciones diferenciales por orden y grado, ahora vamos a ver por linealidad. ¿Ya? Esto es un poquito más complicado porque vamos a ver ya entrar lo que son los coeficientes y si estos son lineales o no lineales. Entonces, esta es la forma, ustedes ven acá, es una forma general de expresar una ecuación diferencial con un coeficiente dependiente, una derivada de orden n sobre i, ¿ya? Y una sucesión de estos elementos con una función g de x sin derivar, ¿ya? Eso es una forma general de expresar. Por ejemplo, si es lineales de primer orden, tenemos el primer coeficiente a1 de x, de y sobre dx más a0 de xy igual g de x. Esto es lineales de primero y este es una lineal de segundo orden, ¿ya? Acuérdense que el orden lo viene dado por el mayor número que está derivando a y sobre x. Entonces, el término, tenemos tres tipos que vamos a considerar de la linealidad. Una vez que determinamos grado y orden, tenemos que ver tipo de linealidad, es decir, pueden ser de tres tipos. Una, que es el lineal homogénea, es decir, el término independiente g de x es 0, es decir, tenemos dy de x más xy igual 0, es decir, el término anterior, como este de acá, es igual a 0, le decimos que es una ecuación lineal homogénea, ¿ya? Ecuación diferencial lineal homogénea. Si tenemos que los coeficientes que acompañan las derivadas, estos son los coeficientes de acá, ¿ya? El coeficiente de g de x y el coeficiente de acá, esto es un 1 que está implícito acá, un 1, son constantes, tenemos coeficientes constantes, esto es lineal con coeficientes constantes. Aquí tenemos los coeficientes que son el 1, el 7 y el 3. Y si es lineal con coeficientes variables, es porque estos elementos son funciones. Es decir, acá tenemos la función de x, el coeficiente de acá es x, que es una función variable, el coeficiente que acompaña
a la derivada de primer orden es x cuadrado y la función g de x es 3x. Estas son funciones variables, por lo tanto es lineal pero con coeficientes variables. Acá hay ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales. Acá tenemos, por ejemplo, y' más 2i, y esta y' o de i a de x depende de una función de i. Por lo tanto, esto es no lineal. Acá tiene que haber solamente con coeficientes dependientes de la variable i. Es decir, 1 menos x podría haber sido. Y con eso hubiese sido lineal. En este caso, como tenemos un i, esta es una ecuación no lineal. ¿Ya? Acá también tenemos otro ejemplo. Tenemos un i cuadrado. Acá también esto es una ecuación no lineal. I cuadrado. Eso es igual a d4i a dx4 más i cuadrado igual 0. Es una función no lineal. También si nos aparece un coseno, un seno, una tangente de i, ya inmediatamente sabemos que esa función es no lineal. Acá también vamos a ejercitar con con 6 ejercicios. ¿Ya? Ustedes van a tener que determinar cuál es el tipo de linealidad que tienen estos elementos. Si son lineales homogéneas, con coeficientes constantes o con coeficientes variables. Y si no son lineales, indicar también que son no lineales. ¿Ya? Esto también va a ir en una guía que les voy a subir, donde van a estar todas las respuestas para que ustedes puedan comparar. Haciendo un resumen de la introducción a lo que es ecuaciones diferenciales, vamos a tener el tipo, ¿ya? La clasificación en tipos son ordinarias o EDOs, ¿ya? Que solamente depende de una variable, y las parciales que pueden depender de más variables, ¿ya? Son las ordinarias y las parciales. El orden, tenemos clasificación de orden, primero, segundo orden, tercer orden, orden n, etc., ya de acuerdo al mayor número de derivadas de i con respecto a x. Ese es el orden. Este orden 1, orden 2, orden 3, orden n. Grado, a su vez, pueden ser lineales. Las lineales van a depender de si son con homogéneos, coeficientes constantes o con coeficientes variables, ya que dependen de funciones. Y las no lineales, que son las que no cumplen las propiedades anteriores. Es decir, si tenemos una función de i al cuadrado, una raíz de i, un seno, un coseno de i, etc. Eso va a ser la clase de hoy, ¿eh? Para que ustedes puedan ejercitar y poder resolver los problemas. La próxima clase vamos a introducir a lo que es el tema de una solución de una ecuación diferencial. Vamos a ver si es posible resolverla y qué métodos se utilizan para la resolución de ecuaciones diferenciales. Nos vemos.